Como todos saben, los que me siguen a mí en este canal, yo me dedico más que nada a la náutica a motor. Cuando requiero de aspecto de vela, me ilustro o participan en mi canal personas que se dedican a esa actividad, a la vela. Pero hay un tema que voy a tratar yo hoy, que es lo que muchos me preguntan, sobre todo en las clases o cuando tengo reuniones, es por qué puedo con un yate cruzar el Atlántico, es decir, puedo ir a Europa desde Buenos Aires con un yate. Yo debería decir sí, debería decir depende del tamaño. Pero vamos por partes. Primero, cuando vayan viendo este video y vayan viendo las imágenes, van a ver que el yate es totalmente distinto al velero. El velero tiene motores chicos, el yate tiene motores grandes y pesados. La forma de uno y otro son totalmente distintas, y eso tiene un porqué. El yate fundamentalmente tiene que tener combustible. Si no tiene combustible, no navega. El velero, en cambio, con sus velas, no tiene límite. Es decir, ¿cuál es el límite de la navegación de un velero? El límite de la navegación de un velero es la capacidad de aguantar de su tripulación y la cantidad de víveres o agua que lleve a bordo. El resto no hay límite. En cambio, en el yate sí hay un límite y es el tema del combustible. El consumo de estos barcos es muy grande, entonces hay que llevar los tanques llenos y además llevar combustible adicional. Acá viene la primera pregunta que me pueden hacer. Sí, pero hay yates que van a Brasil, hay yates que van al Caribe. Sí, pero tienen que llevar gran cantidad de combustible adicional para poder hacer esas navegaciones. Sí, pero hay yates grandes que vienen de Europa a Punta del Este, a Buenos Aires. Sí, eso también es correcto. Lo que ocurre que son yates muy grandes, son yates que tienen gran cantidad de combustible que les permite esa navegación y tienen que tener en cuenta la velocidad, porque si aumentan mucho la velocidad, el consumo de combustible aumenta significativamente. Otro tema que tienen que tener en cuenta es la meteorología. Y aquí vamos a la meteorología. El velero puede navegar prácticamente con cualquier meteorología. Yo siempre digo que un velero es muy difícil que se dé vuelta. Un velero, mientras no entre agua en su interior, va a flotar siempre. Y eso se debe a un hecho, a una característica que tiene en su parte inferior una quilla muy grande. Esto lo explico técnicamente en un video que se llama ¿Por qué los barcos se dan vuelta?, que se los voy a dejar al final de este video para que, si desean, lo puedan ver. Y ahí les explico perfectamente. Es decir, esta quilla que tienen abajo, que es muy pesada, muchos kilos de peso, muchos miles de kilos de peso, hacen que el barco mantenga su estabilidad. Piensen que no solamente van a tener las olas que lo van a inclinar para uno o para otro lado, sino que también está el viento que influye sobre sus velas y lo hacen inclinar. Sin embargo, el velero siempre regresa a su posición de equilibrio. ¿Por qué? Precisamente por esa quilla que tiene. Y acá me pueden preguntar, bueno, pero el yate le podrían poner esa quilla y no tener problema. Sí, lo que pasa es que no es el objeto del que lo compra ir a navegar al medio del mar o hacer una navegación oceánica. No, directamente lo compra para navegar por el Río de la Plata o ir a Brasil eventualmente o navegar por acá cerca. Es decir, no tiene sentido, porque además, por su forma, si le pusieran esa quilla no podría levantar velocidad, tendría que navegar despacio y
tampoco se justificaría entonces tener motores grandes. Son dos cosas distintas. El que compra un yate es para disfrutar un yate con sus características, y el que adquiere un velero es para navegar en velero con sus características. Es decir, si uno quisiera, en definitiva, eventualmente tener algo parecido a un yate y algo parecido a un velero, se compra lo que se llama un motovelero, que es, en definitiva, una mezcla entre uno y otro, pero bueno, lo dejamos de lado ahora. Como dije, el yate tiene muchas limitaciones de combustible y limitaciones de meteorología. Es decir, la seguridad entre uno y otro son totalmente distintas. Es decir, la quilla del velero, como les dije, le va a permitir navegar con mal tiempo, siempre va a tender a ir a la vertical y no va a tener problemas de ese tipo. En cambio el crucero, sí, el crucero está muy afectado por los vientos, por las grandes olas, etc. Los grandes barcos que vienen, los yates que vienen, ya son barcos, ya no son yates. Esos lo que hacen es, tienen el combustible para venir y, como dije, tienen que controlar que la meteorología les sea favorable, es decir, no pueden navegar con cualquier estado de mar. También me van a preguntar, bueno, pero yo sé que Prefectura salió a auxiliar un velero. Bueno, sí, cuando la gente que está arriba, producto de los golpes, del movimiento, se lastima o pierde el control o tiene un problema, tiene que recurrir a la Prefectura. Pero hubo casos que veleros que fueron rescatados por otros barcos y el velero fue dejado, el velero apareció en el medio del mar sin ningún tipo de problema. Es decir, si la gente se lo hubiese aguantado y se hubiese quedado a bordo, no hubiese tenido problema. Pero bueno, eso depende también de cada uno de los tripulantes que vaya en cada una de esas embarcaciones. Hemos llevado yates a Brasil o al Caribe, etcétera. Pero bueno, ahí hay que ver muy bien, repito, la meteorología, y hay que ver muy bien el tema del combustible. Es decir, llevar combustible para hacer las postas necesarias, porque el consumo es muy importante. Y cuidar la velocidad, porque a medida que aumenta la velocidad, aumenta significativamente el consumo. El velero no tiene ese problema de consumo, el velero solamente depende del viento, y esa es la razón fundamental por qué los veleros pueden cruzar el Atlántico o el Pacífico sin problema, en cambio, o pueden dar la vuelta al mundo, en cambio es muy raro que en un crucero lo hagan. Tampoco es cuestión de ponerle una quilla, como les dije, porque desvirtuarían totalmente el sentido de navegación del yate. Es decir, no va. Es decir, cada uno en su... La pregunta que me pueden hacer es, ¿pero existe algún tamaño mínimo de embarcación para salir y recorrer el mundo? Por supuesto, embarcación a vela. Yo les diría que no. Ya tenemos la prueba de muchos. Tenemos prueba de mucha gente que lo está haciendo ahora con embarcaciones muy pequeñas, o en su momento Vito Dumas con sus 2 embarcaciones, que no eran muy grandes, pero sí, siempre que estén en condiciones. ¿Qué significa que estén en condiciones? Que estén en condiciones significa que la persona que las va a navegar sepa, esté instruida y esté capacitada. Eso es fundamental. Y segundo, que la embarcación esté perfectamente en condiciones, con sus velas, con sus palos, con sus jarcias, es decir, con todos los elementos de seguridad para hacer esto. No me voy a poner a hablar acá del estado del barco. Simplemente digo que tiene que estar en perfecto estado, tanto en la parte material, como en la parte de seguridad, como en la parte del adiestramiento de la persona que lo va a navegar. Si no, no hay embarcaciones. Otros veleros tienen, por ejemplo, quieren navegar por el delta o por lugares de baja profundidad y no pueden tener una quilla, pero quieren tenerla. En ese caso, lo que se coloca es lo que se llama una orza. Una orza es una quilla que se baja. Se baja con mecanismos especiales. Se puede manejar a mano
O en este caso vemos una goleta de madera que sí tiene también una orza. Acá no la vemos la orza porque el barco está en gradas, pero vemos acá cuál es el equipo que tiene. Tiene un equipo, un guinche eléctrico para subir y bajarla, porque para este barco se necesita una orza muy grande y muy pesada. Entonces en este caso tiene este guinche que estamos viendo acá, donde donde se usa para subir y bajar esa orza. En ese caso, ya les digo, es una quilla, digamos, que se sube y se baja. En cuanto a la seguridad, no hay ninguna duda. El velero es superior al yate. En el velero, mientras esté todo cerrado en el interior y no entre agua dentro de la embarcación, o no tenga un rumbo, es decir, un agujero que de alguna forma haga que entre agua dentro de la embarcación, no se va a hundir nunca. Es decir, siempre va a permanecer a flote, porque así es la estabilidad. En cambio, en un yate, no. En un yate, si me agarra una ola grande, una ola de costado, que es muy grande, sí, sin duda me puede dar vuelta el barco sin ningún problema. Es decir, el tema de la seguridad es clave en este aspecto. De esta forma quería explicarles esto. Hay mucha gente que ya lo sabe, hay muchos suscriptores míos que no lo saben, otros que por ahí lo sabían a medias, como siempre digo, y esto creo que puso blanco sobre negro esta pregunta que muchos me hacen al respecto, si se puede o no. Aquí les dejo un video donde van a poder ver por qué los barcos se dan vuelta, y ahí lo van a entender un poquito más claro en la parte teórica, el tema de si un barco se da vuelta, por qué razones. Nuevamente, gracias a todos mis suscriptores, estamos muy contentos con el canal, y el que no se suscribió, lo invitamos a que se suscriba. Si le gustó, me gusta, y si no le gustó, un no me gusta, nos va a ayudar siempre. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video.